Muy, pero muy buenas tardes a todos mis amados hermanos. Bienvenidos a este espacio del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali. Bienvenidos. Estamos comenzando hoy un nuevo seminario que indudablemente les va a encantar, va a ser de su agrado. Y justamente el título es Un estudio desde Jesús a Constantino el Grande y su evolución en el siglo XXI, o sea, hoy para nosotros. Va a ser muy interesante, mucha historia, mucha Biblia. Vamos a aprender muchas cositas nuevas. Y bien, como ya es nuestra costumbre, nosotros antes de iniciar cualquier tema, cualquier seminario, pues dedicamos un momento a la bendición de Dios. Así que acompáñenme, por favor, allá donde ustedes están, acompáñenme en actitud de oración. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti por este sábado tan hermoso que nos has dado, lleno de bendiciones. Y ahora, al estudiar esta metodología que nos capacite para ser más eficientes en tu obra, pedimos tu santa bendición y la presencia de tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro Maestro. Gracias por oírnos. Lo hacemos en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestra primera lección de este seminario titula Apasionados por Jesús, de casa en casa. Vamos a ver la metodología que se utilizó justamente en los tiempos de Jesús, los tiempos apostólicos y, por supuesto, vamos a ver nosotros la historia a través de la cual pues se ha venido desarrollando todo el desenlace de la obra misionera, del crecimiento de la iglesia en los siglos anteriores y lo que es ahora. Hagamos una introducción porque vamos a estudiar el origen, el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia Apostólica y resulta fascinante para nosotros como cristianos del siglo XXI, pues un estudio de las estrategias que los discípulos usaron en los primeros siglos nos puede ayudar a entender por qué los seguidores de Cristo extendieron el reino de Dios a pesar de las barreras que existían en el antiguo Imperio Romano, como estudiamos en un seminario anterior donde vimos las persecuciones, los martirios tan tremendos que hubo. Hablemos de la actualidad. Actualmente hay algunos interrogantes que el mundo cristiano tiene en cuanto a la génesis o el comienzo de la iglesia primitiva. Y surgen preguntas. ¿Cómo era la iglesia cuando fue fundada por Cristo Jesús? ¿Cuáles estrategias usaron los primeros discípulos para extender el reino de Dios? Y seguimos con las preguntas. ¿Qué hacían los primeros cristianos en sus reuniones? ¿Tenían los primeros seguidores de Jesús templos? ¿Por qué la gente aceptaba a Jesús en una época cuando el cristianismo era mal visto entre los paganos? ¿Qué detuvo el crecimiento y en qué época la iglesia se estancó? Todos estos interrogantes y otros más serán contestados, serán aclarados a través de este seminario que nos va a tomar varios sábados en las horas de la tarde, de 4 a 5, como es nuestra costumbre. Muchos ministros y miembros cristianos modernos de hoy anhelan ver iglesias llenas, tal como sucedió en el primer siglo, que se ganaban por miles las almas. Los especialistas en crecimiento de la iglesia afirman que reciclar la metodología que usó la iglesia primitiva, pues dará como resultado un avance incontenible del cristianismo en todos los estratos de la sociedad.
Tenemos que copiar entonces la metodología de la iglesia primitiva. Hablemos de las congregaciones actuales. Las congregaciones actuales que han integrado los principios de crecimiento que practicó la Iglesia Apostólica desde el Pentecostés hasta el emperador Constantino, siglo IV, han crecido en estas dos facetas, la cualitativa y la cuantitativa, o sea, la calidad de feligreses, de nuevos cristianos que entran y la cantidad. Eso quiere decir cualitativa y cuantitativamente. Al igual que en el pasado, la iglesia actual debe de alcanzar las masas de individuos en esta sociedad. La estrategia que los primeros discípulos usaron fue efectiva en los primeros siglos al desarrollo y el crecimiento de la iglesia cristiana. Es aconsejable estudiar la metodología de los ministros de mega iglesias de éxito. Es decir, ya hemos visto que existen iglesias de 10,000, 15,000, 20,000 miembros, sin dejar de aplicar lógicamente los principios sencillos que la iglesia primitiva integró para conquistar mucha gente del pasado para el reino de Dios. Pero vamos a estudiar también cómo han hecho esos ministros que tienen esas iglesias de miles y miles de personas. Muchas iglesias, vamos a ver que muchas iglesias están estancadas por años en su crecimiento. Y crecimiento cualitativo, o sea, de calidad de miembros, y cuantitativo, cantidad. Quizás la pregunta que se hacen es, ¿cómo crecer y alcanzar más personas para el reino de Dios? ¿Qué hacemos? Esta investigación responde a esa interrogante y además da las herramientas necesarias para ver cambios a corto plazo. Eso es lo que vamos a hacer en este seminario, cómo poder crecer. La congregación actual, las iglesias actuales, deben tomar en cuenta que el crecimiento de la iglesia, al referirnos lógicamente a la iglesia contemporánea, la de hoy, solo se necesita dejar que afloren los mecanismos, los métodos de crecimiento que Dios utiliza para edificar su iglesia, en lugar de pretender hacerlo por nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios inventos de métodos que se alejan de esa metodología de la iglesia primitiva y que se encuentra en la palabra de Dios. Pasemos entonces a nuestro primer capítulo. Hasta ahora era solo una introducción general de lo que será nuestro seminario. Este capítulo lleva como título Apasionados por Jesús, de casa en casa. Los orígenes del cristianismo se remontan a los días del ministerio terrenal de Jesús, aproximadamente hace 2000 años. La gente se pregunta, y es una pregunta válida, ¿cómo inició el Mesías este movimiento? ¿Qué hizo él? La respuesta se encuentra en los evangelios, pues los primeros seguidores de Cristo son llamados discípulos que se integran totalmente a un grupo. Veamos lo que dice el cuarto evangelio cuando narra el encuentro de Jesús con dos personas después de su bautismo. Y eso está en Juan 1, 35 al 43, que dice lo siguiente. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Juan tuvo discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro.
¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, o sea, 4 de la tarde más o menos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, nótese que de momento, sin más ni menos, sin tener ninguna prevención ni posibilidad, se fueron tras Jesús, así de facilito. ¿Cómo sería pues la influencia del Señor? Ahora, ¿qué sucedió? Veámoslo. Estamos hablando de Juan, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Este pasaje muestra entonces la reacción que tuvo Andrés y Juan al oír la voz de Cristo diciéndole, síganme. Con la respuesta positiva al llamado del Mesías se inició la iglesia cristiana primitiva. Luego, dramáticamente, muestra cómo Andrés se convierte en el primer discípulo al compartir a Cristo con su hermano Pedro. El Evangelio dice que hallándolo, lo trajo a Jesús. Así de simple. Así comienza entonces la iglesia primitiva. San Juan 1, 44 al 46 nos describe el momento cuando el maestro ve a Felipe, al cual lo invita a ser parte integral de su grupo, y luego Felipe comparte las buenas nuevas con Natanael, y así se inicia una cadena de invitaciones que va a ser el origen de la iglesia primitiva. Veamos entonces lo que dice el relato bíblico al respecto. Y Felipe era de Betsaida, era un pueblo que quedaba a orillas del mar de Galilea. Esta era la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y con tus propios ojos ves la realidad. Así que desde el inicio este movimiento se caracterizó, mis hermanos, porque sus integrantes fueron discípulos que se reproducían en los que anunciaban los hechos de su maestro. Una cadena. El uno invitaba al uno y ese uno a otro y así sucesivamente. Este pequeño grupo formó el embrión de lo que en años posteriores se conoce como la Iglesia Apostólica, la que se desarrolló, se expandió a lo largo y ancho de todo el antiguo Imperio Romano. Se podría decir, hermanos, que este movimiento cristiano empezó con discípulos que se reproducían naturalmente al propagar el Evangelio, al dar a conocer el Evangelio. Veamos que el Evangelio de Lucas narra el momento cuando Jesús escogió a sus primeros discípulos. Esto está en Lucas 6, 12 y 13, que a la letra dice, en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Toda la noche. Increíble. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Apóstoles. Y claro, vale la pena
ver qué significa apóstoles. Veamos lo que Lucas enfatiza, que por la mañana al terminar de orar, Jesús dio voces. La palabra griega que utiliza es porosfoneo. De ahí viene la palabra perifoneo, ¿no? Porosfoneo. Las veces que se usa el vocablo prosfoneo, indica una acción de Dios en público. Una lectura cuidadosa de Lucas 6, 12 y 13 muestra que no solo los apóstoles estaban presentes en ese momento, sino que también muchos de sus simpatizantes estaban con él. La invitación que Jesús hizo a seguirle fue para todos, pero el acto de llamar entre esa gran multitud fue específicamente para 12 personas, exclusivamente 12 que van a llegar a ser sus discípulos. Ahora veamos por qué Jesús llamó a 12 personas. El propósito fue para estar con ellos durante 3 años y medio, educarlos, equipararlos como a sus alumnos en la gran tarea que les sería asignada. Por esta razón, públicamente Jesús da voces para que todos escuchen la elección de los 12. Aceptar el llamado de Cristo delante de los testigos involucraba un compromiso de sumisión al joven rabí, al joven maestro Jesús. Analicemos la palabra griega que se usa para llamar, que es ekloge. Ekloge. De este vocablo se derivó otro término muy conocido en el ambiente secular y cristiano de los primeros siglos, de ekloge, y es la palabra eclesía. Eclesía. ¿Qué era la eclesía para el mundo grecorromano? Era una reunión, noten bien, era una reunión secular a la cual asistían todos los invitados a discutir asuntos concernientes de la comunidad. Eso era eclesía, que de ahí viene la palabra iglesia, de eclesía. Y nótese entonces lo que hemos dicho, que era una reunión secular, hasta el momento no era religiosa, a la cual asistían solo los invitados a discutir asuntos concernientes de la comunidad. Y ahí nace la palabra iglesia. Los traductores del Antiguo Testamento, de la versión conocida como la de los 70, también se llama la Septuaginta, porque participaron 72 escribas judíos en la traducción del hebreo al griego. Entonces, por eso se llama Septuaginta, o la versión de los 70, que es la versión de la Biblia del Antiguo Testamento que existía en los tiempos de Cristo. Ahora bien, esta versión que se conforma o se escribe, se traduce unos 200 años antes del nacimiento de Cristo, pues prestó esta palabra eclesía de uso común, porque dice que era para reuniones seculares, y la insertaron para referirse a la congregación de Dios, o sea, para aludir al pueblo de Israel en sentido general. Los escritores del Nuevo Testamento tomaron entonces esta palabra de la Septuaginta, de esa versión del Antiguo Testamento en griego, y la aplicaron a la iglesia. ¿Por qué tomaron este vocablo y lo aplicaron a la iglesia? Pues porque era una palabra popular muy usada en esos tiempos por todos los habitantes del Imperio Romano. Los que pertenecían a la iglesia tenían una cualidad: habían aceptado el llamado de Jesús para ser sus alumnos. Con mucha razón se dice que el pueblo contesta no con palabras, sino con hechos de obediencia a lo estipulado por Dios al momento de ser llamado.
hechos y no tanto palabras. Comentemos sobre los discípulos. Los discípulos, al igual que el pueblo de Israel, entendieron que en el llamamiento fue Dios quien tomó la iniciativa, no ellos. Por lo tanto, en esta acción, la respuesta al llamado fue un fruto de la gracia de Dios. La gracia de Dios que no merecemos, que no hemos hecho nada. Entonces, ellos no habían hecho nada y los llama Jesús sin merecerlo. Por mucha razón se dice que la génesis de la iglesia comienza con un llamado de Jesús. Con la elección de los discípulos se inició el movimiento cristiano que llevaría las buenas nuevas del reino de Dios a todo el mundo. Este incidente se originó en el norte de Palestina, en el territorio de la región de Galilea, una tierra sin mucha importancia para esos tiempos, ni historia preponderante dentro de las tradiciones del judaísmo del siglo I de esta era. Esa fue la razón por la cual este incidente no tuvo importancia para los líderes religiosos de ese tiempo, porque a ese lugar se le conocía con el estereotipo de Galilea de los gentiles, o sea, de los que no son judíos, no son de sangre judía. Veamos que Jesús siempre le recordó a los discípulos el llamamiento. Él les dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, pero yo os elegí a vosotros. Así que Jesús siempre le recordó eso a los discípulos. El llamamiento por gracia lo hizo Él. En la elección de los 12 se enseña que no son los méritos humanos los que cuentan para llegar a ser un discípulo de Cristo. No, sino aceptar la invitación que Jesús nos hace. Veamos que a los 12 discípulos Jesús los nombró apóstoles. Y la palabra griega que utiliza para nombrar es onomaxo. Onomaxo. Ahí lo tiene usted en pantalla escrito en griego y cómo se pronuncia. El significado de esta palabra ayudará a comprender sus implicaciones. ¿Por qué? Porque onomaxo puede significar nombrar, designar, especificar alguna tarea. Eso significa en griego onomaxo y esa es la palabra griega que Jesús ocupa o utiliza para decir apóstoles. Quiere decir nombrar, designar, especificarles una tarea. Puede ser también, traduciendo pues el sentido de ese tiempo al hoy, dar autoridad para desempeñar una función que identifique al individuo con la responsabilidad del que nos nombró. Entonces ya es un significado mucho más complejo. Es pertenecer a alguien o proporcionarles un título. Los 12 discípulos que escogió Jesús serían identificados con un nombre mientras vivieran. ¿Y cuál sería ese nombre? Veámoslo. La iglesia primitiva llamó a los 12 discípulos apóstoles. ¿Cuál es el significado de la palabra apóstol? Según el griego, que lo hemos anotado aquí en griego, apóstolos se compone de dos términos. Una preposición que se pronuncia y se escribe en griego apó y el verbo estelo. Entonces, el significado de apóstolos es el que está preparado para ser enviado.
Repetimos, apóstol quiere decir el que está preparado para ser enviado. Nótese, Jesús no envía a sus apóstoles sin preparación. Muy importante. Eso es lo que estamos haciendo nosotros al estudiar estos temas. Estamos preparándonos para ser enviados. La idea que transmite la palabra apóstol es de alguien que ha sido equipado. Se le dio un equipo. Es uno que está bien preparado y bien armado para cumplir una misión que se le ha encomendado. Todo eso simboliza la palabra apóstolos, o sea, apóstol. Alguien preparado, armado para cumplir una misión. Ahora bien, los primeros apóstoles entendieron el concepto de la elección y eso mismo transmitieron a las nuevas generaciones de creyentes durante los primeros siglos del cristianismo en el Imperio Romano. Así como Jesús los llama, ellos empezaron a llamar a otros también. Los apóstoles, siguiendo el mandato de Jesús a través de la iglesia, prepararon una nueva generación de discípulos y a varios de ellos los nombraron apóstoles también, enviados. En el lenguaje de la iglesia primitiva, un apóstol era una persona que fundaba iglesias. Para los tiempos de San Pablo, un apóstol era un emisario enviado a un lugar virgen, donde no hay cristianos, pero eran enviados a esparcir las buenas nuevas acerca de Jesús. Esa es la razón por la cual se llama a Pablo el gran apóstol de los gentiles. O sea, enviado a un terreno donde no había nada. Los gentiles no conocían de Jesús, no conocían del amor de Dios. Y entonces ahí comienza la ganancia que ejecuta Pablo entre los gentiles, los que no son de sangre judía. En nuestro siguiente cuadro hemos escrito ahí que Ireneo, que fue un prolífico escritor cristiano de finales del siglo II, o sea, el año 100 y pico, hablando del anciano Policarpo, que fue un obispo de Esmirna, dijo lo siguiente, y vale la pena hoy comentarlo. Él, Policarpo, siempre enseñó aquellas cosas que aprendió de los apóstoles. Estas cosas son tradiciones verdaderas que la iglesia enseña. Así que los apóstoles enseñaban, capacitaban. Mientras la iglesia transmitió fielmente las enseñanzas de Jesús, funcionó bien en una sociedad que presentaba muchos desafíos a los cristianos. Cada nuevo converso entendía al momento de su conversión que había sido llamado y que la iglesia lo debía preparar y equipar para ser un discípulo en el reino de Dios. Y posteriormente, si tenía el don, lo nombraban apóstol, lo cual significaba plantar iglesias en campos vírgenes, como lo hizo el apóstol Pablo. Así que es un gran significado de apóstol. Ustedes y yo somos apóstoles. Se nos está capacitando, se nos está equipando para ser enviados en una misión santa, por supuesto. Una pregunta para contestar. ¿Dónde pasó más tiempo Jesús? Jesús, mientras preparaba a sus discípulos, modelaba un estilo de reunión que les serviría para sobrevivir en un ambiente hostil como lo era el Imperio Romano. Además, esta forma de congregarse era la única manera en que el cristianismo lograría sobrevivir dentro de una sociedad divorciada totalmente a las enseñanzas del Evangelio. Las casas iglesias, noten la expresión, casas iglesias,
preservarían las actividades de los primeros cristianos, tanto en Palestina como en el Imperio Romano. Así fue, casas, iglesias. En un tema anterior vimos que esta fue una metodología. No tuvieron templos, no construyeron iglesias, usaban casas de familia para desarrollar los cultos de adoración y los lugares de estudio. Durante su ministerio terrenal, Jesús pasó más tiempo en las casas que en el templo. Y uno se pone a examinar eso y encuentra que así es. Jesús pasó más tiempo en casas que en el templo. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que el cristianismo sería odiado por los dirigentes judíos y por el mundo en general, cuando los discípulos quedaran solos. Entonces, las escasas veces que se le ve a Jesús en el templo fueron las siguientes. Durante su dedicación, cuando lo dedicaron al Señor, que era un bebé, eso está en Lucas 2, 21 al 38. Otra ocasión cuando se lo ve en el templo es cuando se perdió a los 12 años allá en el templo, según Lucas 2, 41 al 52. Y veamos que al inicio de su ministerio, según Juan 2, 13 al 32, que es bastante largo y no lo vamos a leer. Durante su ministerio, Juan 7 al 24, y por el final de su vida terrenal, antes de ser crucificado, se le ve frecuentemente en el templo discutiendo con los escribas, con los fariseos y los discípulos, al darle las últimas enseñanzas sobre su reino, según Mateo 23 y 24. Pero esas son las únicas ocasiones en que se le menciona estando en el templo, pero la mayor parte él estuvo en casas de familia. Veamos que a Jesús se le ve muchas veces en las casas. Estos ejemplos que vamos a dar ayudarán a entender por qué las casas eran muy importantes mientras estaba con sus discípulos. Jesús sana de fiebre a la esposa, digamos mejor, a la suegra de Pedro. Eso está en Marcos 1:29. Y eso fue en la casa de la suegra de Pedro. Un paralítico es descolgado por el techo mientras él enseñaba en una casa. Está también la historia de Zaqueo. Aconteció en su casa, en la casa de Zaqueo, según Lucas 19:1. Y en ocasión de la última cena, en el aposento alto, según lo narra Juan capítulo 13. Así que Jesús estuvo mucho más en casas que en el templo. Y tanto los discípulos como los primeros cristianos no vieron la iglesia como un edificio, como lo vemos nosotros, no, sino la vieron más bien en función de personas. Las casas proporcionaban un mejor ambiente para aprender y enseñar. Eran muy familiares. Jesús modeló a sus discípulos para que se reunieran en las casas, no tanto en el templo. Él mismo se reunió con ellos en un ambiente de hogar cuando les sirvió la última cena. Sin lugar a dudas, una casa era la primera estrategia que usó Jesús para traerlos a una fe personal y viva en las casas, en los hogares. Es una linda experiencia para llegar al corazón de las personas. Bueno, esa fue la metodología de la iglesia primitiva y es la metodología que tenemos que seguir nosotros. No tanto llevar la gente a la iglesia. Bueno, ustedes dirán que yo tal vez estoy diciendo una herejía. Sí, hay que finalmente llevarlos a la iglesia, pero primero en sus casas. Ahí es donde llega la bendición a los hogares, en las casas de las personas, ya sea con un grupo pequeño, con una serie de estudios bíblicos, lo que sea,
pero en sus casas y después sí llevarlas al templo. Bueno, hasta aquí nuestro primer capítulo, nuestra primera lección de este tema que va a ser muy hermoso, como es la historia del cristianismo desde Cristo hasta Constantino. Nuestro próximo tema, veamos el título, titula La testificación en la iglesia primitiva. ¿Cómo fue? ¿Qué detalles surgieron ahí? Así que ustedes están muy invitados, cordialmente invitados, próximo sábado a las 4 de la tarde. Y ahí vamos, capacitándonos, equipándonos para ser apóstolos, apóstoles. Qué lindo, lo hemos aprendido esta tarde. Y bien vale la pena dar gracias a Dios por nuestro estudio de esta tarde. Te agradecemos, Padre, tu presencia, tu ayuda, los conceptos que hemos podido reflexionar en esta tarde. Y te rogamos, Espíritu de Dios, que nos conviertas en misioneros tuyos, misioneros eficientes, en apóstoles. Gracias por darnos el privilegio. Gracias por estos cursos. Lo agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces nos vemos, mis queridos hermanos y amigos, el próximo sábado, 4 de la tarde.